Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ordinarios Extraordinarios. Como te estaba contando, la intención de este podcast es más que todo inspirar a la gente a hacer cosas extraordinarias, y vaya que vos has hecho cosas extraordinarias, sobre todo en Santa Catarina Pinula. ¿Estuviste 3 o 4 periodos? Cuatro periodos. Ya, Sí. buenísimo. 4 y periodos. el lugar número 1 en Guatemala sin analfabetismo, ¿verdad? Exactamente, sí. Ese fue un trabajo de aproximadamente 10 años de una política pública en tema educación, y después de 10 años logramos que la UNESCO certificara al municipio como el primer municipio libre de analfabetismo. Encontramos un índice de 26% de analfabetismo. 10 años para mover ese indicador. Puchica, de 26% a cero en 10 años. En 10 años, qué efectivamente. buenísimo. Es que yo estudié en Santa Catarina Pinula, en el Colegio Lynn Rogers, y me recuerdo que cuando eso pasó, creo que fue 2010, 2011. 2011. Sí, 2011. El director estaba súper orgulloso y llevaron el artículo al colegio y todo, porque fue pues un gran logro. Claro, sí, un hit, digo yo, para el municipio, porque el trabajo fue, digamos, en equipo. Y ahí sí tengo que reconocer que tanto el magisterio, los padres de familia, los alumnos, colegios privados, ayudaron. O sea, toda la sociedad del municipio se incorpora precisamente a trabajar en esa política pública. O sea, teníamos clarísimo el norte de lo que queríamos. Y luego algo importante que fue novedoso en aquel entonces, alteramos el pensum de estudio en las escuelas públicas. Dimos clases de inglés, formación musical y educación física, y clases de computación. Digamos que fueron, por así decirlo, materias extraordinarias al pensum nacional, con la intención de que se formaran los jóvenes. Hoy por hoy, pues muchos chicos trabajan en call centers con una facilidad para el idioma inglés interesante. Yo creo que hicimos cosas muy buenas. Yo creo que la educación es fundamental en toda sociedad. Sí, definitivamente. Si queremos tener buenos y mejores vecinos, obviamente hay que formarlos, ¿verdad? Y darles la posibilidad de crecimiento económico, porque esos son los vecinos que van a mantener las finanzas municipales. Entonces hay que prepararlos bien, que ganen bien, que estén contentos, y que luego pues paguen sus impuestos en la municipalidad, y que los paguen contentos, porque lo importante es que vean el beneficio, que vean reflejados sus impuestos en obras. Cabal. Por eso fue que se construyeron estas escuelas muy lindas. Ahí están prestando servicio al municipio todavía. De hecho, ahí lo importante es que se analizó una tasa de crecimiento estudiantil, y las escuelas están previstas hasta para el año 2030. O sea que hasta el 2030 en teoría no deberían de construirse escuelas en Santa Catarina, aunque si se acelera el crecimiento poblacional, pues obviamente puede pasar, tendrán que hacerlo, pero lo importante de rescatar acá es que se pensó con visión a futuro, que creo que es lo más importante. Sí, definitivamente. Así es. Y vamos un poquito más atrás. ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿En qué momento fue que vos decidiste que te querías meter a política, o cómo te metiste en este tema? Bueno, realmente yo me metí a política básicamente por agradecimiento, más que por cualquier otra cosa. Yo empecé a trabajar en la Municipalidad de Guatemala en el año 1986, cuando yo tenía 18 años. Entonces tuve la oportunidad de incorporarme a la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, y trabajo ahí durante 14 años. Pero en el año 89, pues observé que todo el mundo estaba trabajando política, que todo el mundo estaba colaborando, y bueno, pues me acerqué en ese entonces a don Álvaro Arzú y le dije: mire, don Álvaro, yo agradecido pues que estoy trabajando aquí en la municipalidad, usted es el alcalde y veo que están haciendo trabajo político, yo quisiera colaborar. Así fue como inicié. Me dijo: perfecto, que me dijo: increíble que no estés haciendo nada en política, me dijo. Sí, le dije: no estoy haciendo nada, pero me quiero incorporar. Estoy agradecido que me dieron mi trabajo, pues, y quiero colaborar. Y así fue como me incorporó a trabajar en el departamento de Guatemala. Mi primer trabajo fue ir a pintar flechitas del PAN en las casas de los municipios del departamento de Guatemala. Y luego a los 4 años, resulté siendo miembro del comité ejecutivo departamental del PAN, como el suplente número 3, una cosa así. Y luego, después de muchos años, pues llegué a ser el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Departamento de Guatemala y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido. O sea,
al mismo tiempo de que fui un poco escalando en mi preparación académica, porque entro a la MUNI de Guate de perito contador y me gradúo de abogado en el año 98. Igual fui escalando en algunos puestos en el tema político. Y yo no me salí del PAN, sino que ya no pude estar en el PAN porque el ingeniero Leonel López Rojas en aquel entonces me expulsó por apoyar al licenciado Oscar Berché. Me dijo, mira, esa no era la instrucción y así es que te expulso del PAN. Y por esa razón fue que salí del PAN. Yeah. Y ahí fue donde decidiste regresar a tu lugar natal, a Santa Catarina. Ahí eso es algo bien interesante. Año 1999 yo iba de candidato a alcalde, candidato a diputado, casilla número 4 del departamento de Guatemala, y estábamos en la inauguración del Puente del Naranjo con don Oscar Berché. Todavía trabajaba yo en la MUNI de Guate, y me dice, mira, Tono, aquí te voy a presentar a unos amigos. Estaba ahí don Gustavo Molina, don Miki Fernández, licenciado Pellecer, y les dijo, miren, aquí les presento a Tono, que va a ser mi próximo alcalde en Santa Catarina. Le digo, no, don Oscar, fíjese que yo voy de candidato a alcalde, a candidato a diputado, casilla número 4 del departamento de Guatemala. Y me dice, no, ¿cómo ves eso? Me dijo que querés ser diputado y no me puedes demostrar que puedes ganar un municipio tan chiquito como Santa Catarina. Y le dije, mire, yo ya estoy hasta inscrito. No, me dijo que te borren. No te quiero de diputado, que te vayan a borrar de la nómina de diputados y te vas de candidato a alcalde. Entonces, yo siempre digo, de puro presidencialazo fui a parar a Santa Catarina como candidato a alcalde. Hicimos campaña como 4 o 5 meses. Más que hacer campaña, ya lo que hicimos fue plan de gobierno. Y lo que le dijimos a la gente en Santa Catarina, miren, aquí viene Tono Coro, que trae 14 años de experiencia de trabajar en la Municipalidad de Guatemala. Entonces, este cuate sí controla un poco el tema municipalista. Entonces hicimos plan de gobierno, levantamos mucha expectativa porque le hicimos, digamos, un ejercicio de participación ciudadana y de presupuesto participativo. Dibujamos qué municipio queríamos en 25 años y así fue como nació el Plan Maestro de Desarrollo Municipal Santa Catarina Pinula 2025, okay, que no es más que un documento de políticas públicas con visión a corto, mediano y largo plazo, un poquito como una fotografía que le tomamos al municipio y qué era lo que queríamos y cuánto costaba, que fue lo más importante. Eso levantó mucha expectativa y la población dijo, bueno, vamos a probar con Tono, que tiene un poco de experiencia en el tema municipalista, y fue así como ganamos 5 veces las elecciones en Santa Catarina Pinula. Esa es un poquito la historia de cómo me involucré en el tema político. Y luego que tuve el honor de dar clases en la Universidad de San Carlos, daba ciencia política y derecho romano. Okay. Y llegó un momento donde yo mismo dije, bueno, ya muchos años también en Santa Catarina ya no es democracia, pues ya mucho tiempo, aunque se ganen las elecciones, pues estoy dando ciencia política, hablo de democracia, etcétera. Y luego, pues yo muchos años en Santa Catarina, fue la razón por la cual tomé la decisión de participar en el año 2015 como candidato alcalde de la ciudad de Guatemala. Yeah. Un poquito regresando a la ciudad de Guatemala, donde me formé, donde me preparé, y podríamos decir que en Santa Catarina pues lo que hicimos fue ir a poner en práctica la tesis de lo aprendido, digamos, en 14 años, y luego pues estoy nuevamente de regreso acá en Ciudad de Guatemala con una propuesta para los distinguidos vecinos de la ciudad, con el ánimo de contribuir al desorden que está teniendo la ciudad, el crecimiento totalmente desordenado, problemas de tráfico, de agua, de basura, de transporte, grandes problemas de inseguridad y sobre todo temas que no se manejan en Ciudad de Guatemala, que es precisamente con lo que empezamos a hablar hoy, la educación, temas de educación y de salud y de seguridad. La municipalidad no contribuye en nada. Y entonces la Municipalidad de Guatemala y los vecinos pues realmente eso es lo que demandan. Y nosotros pues tuvimos la oportunidad de trabajar esos temas en Santa Catarina. Y entonces tenemos ahí un poquito de ¿Y crees que sea mucho más difícil hacerlo en la ciudad de Guatemala que en Santa Catarina? ¿O la implementación en esencia es lo mismo, simplemente a una escala un poco más grande? Yo creo que en esencia es lo mismo, solo que a una escala más grande y con una gran ventaja, ¿verdad? Que por ejemplo la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala tiene 2,000 millones de quetzales de presupuesto al año. Yeah. Mientras que Santa Catarina escasamente tenía 230 millones de quetzales al año.
Sí, sí, es una gran diferencia. Sí, o sea, la diferencia es abismal. Y de esos 230 millones de quetzales, pues obviamente se utilizaba entre el 60 y el 70% para inversión. Y aquí estuve chequeando el presupuesto de la ciudad de Guatemala y tienen 2,000 millones al año, pero tienen 115 millones para inversión. Entonces, digamos, de 2,000 millones agarrar 115 para inversión es relativamente poco. Entonces, como muy bien lo comentaste, a escala más grande y con el presupuesto adecuado, yo creo que sí se pueden implementar. Bueno, no creo, estoy totalmente seguro que se pueden implementar programas que tengan que ver con el tema de seguridad ciudadana, que al final eso es lo que queremos hacer en Ciudad de Guatemala. Se van a comprar 150 autopatrullas, se le va a dar potestad de temas de control en seguridad ciudadana a la Policía Municipal de Tránsito, una atribución adicional. Obviamente serán mejor retribuidos también de lo que tienen actualmente, y esa tarea se va a trabajar directamente con las fuerzas combinadas. Es todo un programa integral donde, aparte de las patrullas, se van a instalar 20,000 cámaras en toda la ciudad de Guatemala con un centro de control por zona. Y luego va a haber un centro de control de centros de controles con sistemas de alerta. Van a haber botones de pánico, se van a instalar sistemas biométricos para identificación facial, y luego el reconocimiento de placas. O sea, se va a hacer uso de toda la tecnología y de programas de inteligencia artificial para tener todo un control en la ciudad de Guatemala. Ahorita hay cámaras, pero no funcionan. Entonces, digamos, no nos sirve de nada, porque ahí está el Ministerio Público mandando cartas y dice, mándeme por favor el video de tal esquina porque hay una cámara, etcétera. Y dicen, miren, disculpe, está desconectada de hace años. Entonces, digamos, no le han puesto el interés realmente en apoyo directo al vecino, que el vecino lo que demanda es seguridad. Miren, hasta en el mismo Transmetro le están robando sus celulares y las carteras, y luego temas de acoso a las mujeres. Entonces, digamos, el mismo Transmetro, todo el sistema municipal debería tener una integración de control por el sistema de cámaras extraordinario, pues. O sea, no necesita tener 40 policías adentro del bus, pues, porque entonces, ¿dónde va a ir la población? Pero sí se pueden colocar sistemas, y miren, lo hemos visto en Medellín, en Estados Unidos, en México. A lo largo de América Latina podemos ver Brasil, Colombia, que tienen sistemas bien interesantes de control, y eso lo que hace es que la ciudadanía pues ya se transporta de una manera cómoda, trabajando con su celular, con su notebook, sin ningún problema. Yo creo que lo podemos lograr. Simple y sencillamente se necesita voluntad política y ganas de hacer las cosas. Cabal. Sí, yo creo que, como vos decís, el tema de poderte movilizar, pero más seguramente, es algo importantísimo, ayudaría muchísimo con el tráfico. Perfecto. Y tal vez las cámaras al principio no hacen una diferencia hasta que la gente se da cuenta que lo estás usando. ¿Verdad? Cuando alguien viene y comete un delito y te agarramos por este sistema que tenemos, y la gente empieza a ver, puchica. Entonces, ahora ya no puedo seguir cometiendo los delitos con la misma facilidad que antes, porque ahora sí me van a agarrar. Y que esa es la gran diferencia, porque ahorita es muy difícil poder encontrar quién está causando el daño, quién está haciendo el crimen, el asalto, lo que sea. Así es, efectivamente. Yo creo que es disuasivo el tema, sobre todo con resultados claros. Y eso es lo que da la oportunidad de prestarle un buen servicio a la población. Cabal. Así es. Y realmente, cuando yo estaba viendo un documental, una biografía corta que tenés de 5 minutos en YouTube, y me decía que, bueno, el video decía que ibas en bicicleta no sé cuántos kilómetros para llegar y caminabas también no sé cuántos kilómetros, creo que para entrar a la escuela, que un día te escapaste y te fuiste a la escuela. Creo que en esos momentos uno no se pone a dimensionar qué tan lejos puede llegar uno. En ese momento tú te pudiste pensar, bueno, algún día puedo llegar a ser alcalde, presidente. ¿Desde chiquito ya tenías como esa gran visión? ¿O aún, digamos, tuviste que pasar, como tú dijiste, llegaste en forma de agradecimiento a la alcaldía, pero lo pensaste antes o te llegó una corazonada de decir, bueno, ¿por qué no? Sí. Bueno, sí lo pensé, hasta escalofrío me da de recordar en aquellos momentos que me tocaste un tema ahí bien interesante. Pues efectivamente, inclusive en aquel entonces, en mi época de primaria, cuando eran las elecciones, lo que acostumbraban era que en vehículos con
con parlantes pasaban tirando propaganda que eran papeles con la foto de los candidatos, etcétera. De eso se trataba, vote por fulano y tal, y estaban ahí los niños o la gente y le tiraban los papeles y uno iba a la calle a recoger. Y al final, pues, así era el sistema antes. Ustedes son muy jóvenes, no se recuerdan, pero así era, pues, nunca lo vivieron, pues, pero digamos, el sistema antes era, pasaban los pick-ups tirando miles de papeles en la calle. Inclusive hasta acostumbraban en avionetas o helicópteros tirar papeles y caía, ya uno leía, don fulano de tal va de candidato. Efectivamente. Entonces yo lo que hacía en aquel entonces, que no está en mi biografía, era recolectar todos los volantes y panfletos que tiraban de todos los partidos políticos, y luego recuerdo que jugaba con mis primos y mis amigos y todo, hasta me echaba yo el speech y pedía, yo soy fulano de tal, agarraba un X de la foto y decía que yo era esa persona y que votaran por mí. Yo me echaba desde pequeño, me echaba mis speech así tipo meeting, ¿verdad? Con mis amigos. Pero lo hacíamos jugando. Igual pasaban mis primos también a echarse su discurso y que voten también por mí. O sea, jugábamos de ese tema en esos procesos de elecciones. Yo sinceramente nunca me visualicé desde aquel entonces. Siempre me llamó la atención. Es más, mi papá fue correligionario de Manuel Colón Argueta en el FUR en aquel entonces, y mi papá me llevaba, pues yo me recuerdo 7, 8, 9 años, me llevaba mi papá a las reuniones ahí en la zona 1, a la vecindad del registro de la propiedad. Ahí había una casita donde era la sede del FUR, me llevaba mi papá, conocía a don Manuel Colón Argueta cuando yo tenía entre 7 y 9 años, recuerdo yo, y luego esa fue también parte de lo que mi papá me inculcó un poquito en el tema político, pero yo sin querer. Y luego, pues, la verdad es que entro a la municipalidad de la ciudad de Guatemala a los 18 años y lo primero que hago es ponerme a las órdenes, pues, ¿qué puedo servir en el tema político? O sea, es algo que de repente, pues, ya venía por ahí en el ambiente de la vida de este servidor de ustedes. Ya venía el chip. Ya venía ahí el chip y lo hemos desarrollado, digamos, a lo largo de los años, ¿sí? Increíble. Y por ejemplo, te has puesto a pensar... porque he visto en muchos casos en diferentes países cómo los empresarios a veces tienen un poco más impacto que las personas que ejercen en la política. ¿Cómo miras tú eso? ¿Crees que, digamos, en algún punto te pudiste pensar, bueno, ¿qué pasa si yo genero una empresa de alto impacto? ¿Puedo llegar a impactar más de forma independiente a la ciudad o a mi comunidad? ¿Puede ser eso mucho más fuerte que ejercer un como papel político? ¿Qué opinas sobre eso, de la diferencia entre uno y el otro? Obviamente en el otro hay más burocracia y en el otro te encontrás con resolver problemas todo el tiempo, ¿verdad? Como cualquier negocio. Pero logras impactar a mucha más gente en ese sentido a veces. Yo creo que como decía André, yo creo que ya uno trae como que el chip, ¿verdad? Porque digamos, yo lo que hice fue, en la medida de que me incorporé en el tema político, lo que hice fue empezar a especializarme, meterme a sacar maestrías, a seguir estudiando, digamos, y a prepararme en el tema eminentemente municipal. O sea, digamos, en lo que yo me he especializado honestamente es en servir. O sea, que digamos, el tema de la prestación de servicios a mí me encanta, porque digamos, la gente te agradece, te abraza y te dice, mire, muchas gracias, señor alcalde, y realmente estás haciendo una labor sin tu dinero. Lo estás haciendo con el dinero de la misma población. Uno solo se convierte en gestor, digamos, de las políticas y del trabajo. Tenés, digamos, tus momentos agradables de satisfacción del buen trabajo. Entonces yo lo que he hecho es que he tratado de especializarme para hacer las cosas bien, o sea, cada vez que sean mejor. Y algo muy importante, tratar de sacarle el guau a la gente y decir, por ejemplo, lo que pasaba en Santa Catarina, me decía, Tono, desde que uno entra a la municipalidad, desde el policía hasta llegar aquí al despacho, toda la gente es impresionante, educada, prestan un excelente servicio. Por supuesto que detrás de todo eso hay todo un know-how, digamos, toda una preparación. Yo les decía yo me reunía una vez al mes con todos mis compañeros, llegué a encontrar 35 trabajadores y dejé 1,000. Y yo les decía, miren, nosotros nos tenemos que preparar para prestar un buen servicio. A nosotros no nos pagan para que vengamos aquí a refaccionar, a tomar café, a pintarnos las uñas. No, eso hay que hacerlo fuera de los horarios de trabajo, pero a las 9 de la mañana en punto ya tenés que estar listo para trabajar. Eso quiere decir que 15 minutos antes preparas tu área de trabajo. Entonces, digamos, pero
descubrimos que necesitábamos mucha capacitación, cada 3 meses de estar reforzando para llegar a eso. Entonces, digamos, yo creo que todos traemos una función. Viene la persona que viene para prestar servicios empresariales, la persona que viene para actividades políticas, vienen los cantantes, vienen los futbolistas, vienen los deportistas. O sea, yo creo que cada uno de nosotros trae un chip y que a lo largo de la vida nos toca que desarrollarlo, ¿verdad? Cabal. Bueno, y al final manejar un equipo en la municipalidad es como manejar una empresa, porque igual estás lidiando con gente, que es el factor principal en ambos casos, que son empleados que tienen un puesto, que tienen que desempeñar ciertas labores, y creo que el impacto que puedes hacer va a depender de qué gestión haces en una o en la otra, porque te puedes meter a empresario y ser un mal empresario, te puedes meter a política y ser un mal político, o puedes meterte a cualquiera de los dos y ser excelente en ambos. Y vos te saliste un tiempo de política. Creo que estuviste solo como asesor por un tiempo, pero no sé, mi pregunta va a la siguiente. ¿En algún momento te metiste a experimentar en algún tipo de empresa, que se iba a abrir un restaurante, algo así? ¿O eso fue algo que nunca llamó tu atención y te enfocaste solo en tema de consultorías? Pues la verdad es que lo que hice fue fundar una empresa que se llama Grupo Estratégico. Esta empresa lo que se ha dedicado a lo largo del 2015 para acá es asesorar en temas de consultoría política y de administración municipal. Okay. Entonces he tenido ahí el honor y el privilegio de asesorar a varios alcaldes a lo largo y a lo ancho del país, gracias a Dios. Pero indirectamente hasta he estado involucrado en el tema político, porque digamos hacia ahí va encaminado mi asesoría, va en el tema de consultoría política. Ahí tuve el honor de sacar un diplomado en la George Washington University que tiene que ver con temas de consultoría política. Okay. Es algo que me encanta, digamos, lo que tiene que ver con dar capacitación, dar clases, me encanta. Y lo he puesto en práctica en esta empresita que fundamos hace algunos años. Y luego creo que al final sí hay una diferencia entre el campo político y el campo empresarial. A veces hemos visto, como tú decías, a lo largo de América Latina, empresarios que se incorporan a la política, pero y quieren implementar temas empresariales en empresa. Y efectivamente así debería de ser, porque como tú decías, es como el manejo de una empresa, solo que una empresa pública, y ahí es donde hay que tener el conocimiento de lo público y lo privado, porque realmente son dos mundos totalmente diferentes. El éxito es que la parte privada te sirva de experiencia para desarrollar y ser eminentemente práctico en la parte pública, digamos. O sea, quitar la burocracia, ¿va? Que eso es lo que a veces afecta en el área pública. Sí. Tantos requisitos, tantas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando llegué a Santa Catarina, pregunté, miren, ¿cuáles son los requisitos para adquirir un servicio de agua? Sí, mire, tiene que traer la fotocopia de la escritura de su casa, su boleto de ornato, solvencia del juzgado municipal, que usted no tiene ningún problema, solvencia de la tesorería, su boleto de ornato, etcétera. Entonces le dije, miren, pero si la gente paga IUCI, ustedes ya tienen el control aquí adentro de finca, folio y libro. Y el boleto ustedes lo venden, deberían de tener el control del boleto de ornato. ¿Para qué quieren escritura? ¿Para qué quieren boleto de ornato? Y luego quieren la ubicación de la propiedad. Pues si aquí tienen el catastro, pueden empatar con Google Maps y revisar dónde está la persona y sáquenle una fotografía. Al final del día, logramos que la gente solo llenara un formulario para pedir su servicio de agua, si todos los datos ahí estaban en la municipalidad. Lo que pasa es que me decían, no, es que así ha sido la costumbre. Hombre, hay que quitar el rollo de la costumbre y ser prácticos. Eso es parte de lo que uno puede poner en práctica en el campo público cuando tiene la habilidad, digamos, de estar en lo privado. Cabal, el famoso así se ha hecho siempre. Digamos, increíble. Que así se haya hecho siempre no significa que sea la mejor manera de hacerlo. Efectivamente. ¿No? Sobre todo si, creo que más que todo eso es una alerta. Si siempre lo has hecho así, significa que no has innovado, significa que no has intentado cambiarlo así en es. X cantidad de tiempo. Es algo que se tiene que ver. Efectivamente. Y la parte, digamos, ya que tomamos el tema ahorita de empresario, obviamente como empresario público, si lo queremos ver así, ahora viene la parte de lo mental. ¿Cómo usted logra manejar la parte mental al momento que usted ve tanta cosa en el periódico, tanta cosa en las redes sociales, tanta publicidad negra? ¿Cómo usted logra mantenerse cuerdo
el sentido de no perder. ¿Cómo no dejar que te afecte? Los Digamos, streams. No pasa el tema, digamos, de la locura. Decir, No, pero que te afecte, que te ponga triste, pues, o que te... Sí, porque al momento ¿verdad? que usted va a hablar con su equipo de trabajo o al momento que usted va a salir de forma pública y decir, bueno, hay que seguir esta línea y que en la cara no se le note que está triste o enojado, ¿cómo usted logra o ha estudiado para manejar eso? ¿Cómo usted ha manejado todo ese tipo de temas? Miren, es una excelente pregunta que nadie me la había hecho a lo largo de tantos años aquí en el tema político, pero es una excelente pregunta. Miren, mi esposa precisamente me lo preguntaba ayer, porque ahí salieron unos tweets y unos comentarios en Facebook de que tengo una casa en Acañá, que tengo una casa en ¿cómo se llama? En El Casco, que tengo una casa no sé dónde. Le digo, bueno, pero lástima que no sacan las escrituras o la foto donde yo estoy entrando, saliendo, que decir cosas es fácil, ¿verdad? Lástima que no las puedo usar. Sí, entonces, no hombre, ahorita me gustaría venderlas para tener fondos para la campaña, Cabal. ¿verdad? Pero porque ni siquiera un afiche tenemos todavía, ¿verdad? Pero bueno, ya les voy a contar cuál es la estrategia que estamos pensando en temas de comunicación y no contaminar tanto el ambiente, ¿verdad? Qué bueno. Ya les voy a contar de eso. Pero fíjate que es una excelente pregunta. Ese tema es algo así como cuando a uno le toca que recibir un curso de retórica, por ejemplo, o de cómo hablar en público. Digamos, cuando uno no tiene la habilidad o la capacidad o la posibilidad, digamos, de practicar la forma de hablar en público, cuando a alguien en algún evento le dicen, bueno, pasa a decir unas palabras, Ay, Dios mío. uno es un manojo de nervios, ¿verdad? Y uno quisiera terminar en el momento rapidísimo y uno empieza, no piensa uno lo que está hablando en un momento dado por el mismo problema de los nervios. Pues en el tema político, cuando te toca que soportar un montón de cosas, digamos, eso también te tenés que preparar y lo tenés que practicar y lo tenés que ir estudiando y lo vas asimilando en la medida que pasás muchos años en ese mundo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, conmigo hasta me llevaron a la cárcel, pues, entonces estuve preso por una cuestión que yo no tenía ninguna responsabilidad, pero si gustan lo hablamos también, pero digamos, me ha tocado muy duro, ¿verdad? Me ha tocado muy duro, me han tocado críticas, me ha tocado de todo, hasta ir a la cárcel por cosas que no correspondía, digamos, porque si algo he tenido a lo largo de mis años es he sido muy respetuoso de la ley y de hacer las cosas de la mejor forma posible, ¿verdad? Pero digamos ese tema, y me encanta la pregunta porque digamos, el primer día cuando empezó el tema de Facebook, y el primer día que veo yo en Facebook una nota negativa, pasé como 3 días pensando en eso y no dormía. Y preocupadísimo. Y decía, pero ¿por qué si eso no es correcto? ¿Por qué hay gente mala que se dedica a hablar cosas que ni siquiera tienen el pleno conocimiento de lo que está pasando y solo dicen por hacerte daño? Y eso es típico, digamos, en Guatemala y en la política, a lo largo de América Latina. Aquí la mayoría de gente hace política desprestigiando al otro y no haciendo propuestas. Entonces yo le decía a mi equipo, miren, nosotros no vamos a salir a hablar de ningún otro candidato, vamos a hablar de Tono Coro, que ha hecho, que sabe hacer, su experiencia, su legado. Precisamente es como una solicitud de empleo donde le vamos a trasladar a los vecinos nuestra hoja de vida y nuestra experiencia. Y luego mi referencia, los que dan referencia por mí, 150,000 vecinos en Santa Catarina que les pueden ir preguntando por Tono si es cierto o no es cierto lo que hizo. Y entonces le digo, pero de los otros candidatos no vamos a hablar y no vamos a descalificar a nadie. Porque aquí la competencia es a quién descalifico, a quién me bajo, ¿eh? Y que miren que yo sí soy gallo para descalificar y bajarme a cualquiera. El tema no es así, pues. El tema es de propuesta. ¿Qué va a hacer usted por el país? ¿Qué va a hacer por la ciudad? ¿Qué programas va a implementar? Convénzame. ¿Verdad? Dígame cómo lo va a hacer, qué metodología va a implementar para desarrollar una política. Dígamelo, convénzame. Pero aquí el tema es te descalifico, te echo pedazos, te hago desgracia, etcétera. Y a lo largo de los años pues he tenido que ir, digamos, asimilando a tal grado que, por ejemplo, ¿cuándo fue que tuve una entrevista? Íbamos a filmar un spot, creo que fue el domingo en la mañana. Domingo en la mañana, estábamos desayunando ya fresquito, listo para
para empezar a filmar el spot. Y viene mi hijo y me dice, mira, sacaron esta publicación. Entonces, yo hubiera agradecido que aquel me lo hubiera enseñado después. Del evento, ¿no? Porque quiera que no se descompone afecta, uno. Sí. Pero inmediatamente cambié de chip y me empecé a mentalizar que yo no había leído ni había visto eso. Y me preparé y muy rápido me salí de ese chip. Hicimos el spot, etcétera. Inclusive ni siquiera le he dicho a aquel, vos la próxima tener un poquito de precaución y hacerlo después. No, porque... Le mandamos este video. Sí, no, porque uno... sí, al final uno tiene que estar preparado para todos esos escenarios. Sí, por eso es que me encanta la pregunta, porque al final, a lo largo de los años, te tenés que ir preparando y preparando. Lo mismo me dijeron, mire, Tono, a usted lo estaban metiendo en la carceleta el día que lo llevaron preso. Y usted iba ahí fresh, tranquilo y hasta riendo. Le digo, mano, si es que cuando vos no debes nada, no te preocupes. Sí, cabal. Un licenciado ahí se quitó su saco y me quería tapar los grilletes. Le dije, no, papadito, no me los tapes, tranquilo. No te preocupes. Hasta los grilletes hay que lucirlos con honor, mano. Si vos no debes nada, no te preocupes. Y aquí de salir tengo. Sí. Y efectivamente, pues a los 6 días salí, pues, pero digamos... al final ahí logré establecer quiénes están detrás de todo este rollo político en contra de Tono Coro, y es evidente porque, digamos, uno machuca callos grandes y entonces la gente lo empieza a ver como competencia, la gente se quiere aferrar a los puestos, no quiere salir, ¿verdad? Se aferra a los puestos y hace cualquier cosa para que otra persona no llegue, ¿verdad? Y no debería ser así. Y es que eso es parte del problema, como vos decís, cuando... mirás a alguien que está haciendo las cosas bien y eso amenaza lo que vos estás haciendo, no necesariamente porque estés haciendo algo mal, porque puede ser, o puede que simplemente yo tengo un puesto en donde no hago nada y yo sé que si viene esta persona, digamos vos, a él no le va a parecer, él no me va a dejar aquí seguir en buen chapín, dejarme pelándomela. Así es. Me va a poner o a trabajar o va a poner a alguien más en mi lugar. Y cuando empezás a amenazar a la gente que tiene esas que puede jalar ciertas cuerdas, digamos, es en donde pues tenés que preparar para poder defenderte de cualquier situación, ¿verdad? Y que pues lo pudiste hacer, lo hiciste muy bien, demostraste que nada que ver y pues sí, para adelante. Afortunadamente, sí. Y el tema, digamos, cuando usted haces cambiar o innovar en un mundo donde está plagado de cosas ya acostumbradas a hacer, eso la mayoría del tiempo genera enemigos, ¿no? O sea, genera controversia, genera discusiones y eso te pone en la mira o en el mapa de muchas personas. Usted, no sé, pero digamos, al momento de salir a la calle, a la tienda, por un café, toma café, me imagino, un café, sí. Se ha puesto a pensar, ¿a quién pueden hacer algo? ¿A quién pueden atacar? Ya sea, independientemente, enemigos que usted no conoce o gente que le quiera hacer daño. Ya no se siente cómodo con su propia libertad o sí se siente cómodo, o sea, ¿cómo es ese tema? Pues fíjate que sí me siento cómodo, de hecho pues voy a los restaurantes, voy con mi familia, o sea, sí tengo una vida como cualquier persona común y corriente, no tengo ningún problema, no ando con un grupo de seguridad ni mucho menos, solo hay una persona que me ayuda a conducir a veces. Porque qué tráfico. Sí, entonces con el tráfico le digo, mire, don Amán, mejor maneje usted un rato, usted que maneja despacio, usted queda apropiado para manejar en este tráfico. Y yo contesto mis mensajes, ¿verdad? Me paso al lado del copiloto a contestar mensajes, ¿verdad? Porque sí entran bastantes. Por ejemplo, ahorita vamos a ver cuántos tenemos. Ya tenemos casi 200 mensajes que contestar. Sí. Y entonces... digamos, aprovecho esos tiempos para avanzar, pero sí, me la paso re bien. De hecho, tengo que reconocer y agradecer que a donde quiera que voy siempre encuentro a alguien que me conoce, me saluda con mucho respeto, y eso es algo bien importante y bien chilero que tenemos los guatemaltecos particularmente, ¿va? Que somos muy amigables, somos muy respetuosos. Yo honestamente nunca he recibido una falta de respeto en la calle, ni mucho menos, nunca, no lo puedo... Digamos, lo que tengo que reconocer es precisamente la gente que ha sido muy linda conmigo, nos saluda, gente que se toma fotos conmigo, algunos niños también se toman fotos. Siempre en todas las reuniones
siempre me encuentro a alguien de Santa Catarina y me llega a saludar y todo, no lo queremos y que esto y lo otro. Entonces, digamos, tengo una vida, digamos, normal y bien interesante, porque a donde quiera no tengo que estar ocultándome ni preocupándome ni absolutamente nada, y yo tengo claro que pues no le he hecho daño a nadie como para tener enemigos. Por supuesto que en política lo que hay son adversarios. Me encontré, por ejemplo, el fin de semana con un candidato a alcalde que fuimos compañeros de trabajo. Ahora pues estamos en la misma jugada política y lo vi. Fui yo el que lo fui a saludar, a darle un abrazo, y regresó él a la mesa donde nosotros estábamos con mi familia y nos saludó. Alguna gente se quedó viendo porque la gente piensa que uno se tiene que pelear con los otros candidatos. El tema no es así. Sí, no, cabal. El tema no es, seguimos siendo vecinos, amigos, y al final cada quien con su propuesta. Este es digamos, un proceso de elección donde la gente va a elegir al mejor, al que tenga más experiencia, al que tenga una mejor hoja de vida, al que realmente la gente defina y decida que es alguien que efectivamente va a poner en práctica lo que se necesita para esta ciudad, y ese es el que va a ser el alcalde, ¿va? Y es que una carrera política no debería de ser un político peleándose, o una carrera por un puesto no debería ser un político peleándose con otro político. Debería ser, como vos dijiste hace un rato, efectivamente, yo estoy demostrando mi currículum y mi propuesta, y eso es lo que deberías de salir a hacer. Y pues que el pueblo decida, eso es la democracia, que el pueblo decida quién es el mejor candidato y quién es la persona que más confianza nos da para salir a desarrollar ese plan que están proponiendo. Pero como vos decís, no hace tanto sentido que me esté peleando yo con alguien más que va por el mismo puesto, cuando lo que en realidad queremos es quedar bien con el pueblo. Y que eso es una mala seña. O sea, si lo que estás haciendo es una campaña negra, estás tratando de hacer quedar mal a alguien más o algo así, eso habla más de vos que de la otra persona que estás tratando de dañar. Entonces deberías de evitar eso, porque un pueblo puede tener la capacidad de darse cuenta, mira, esto es lo que está haciendo, está desprestigiando a alguien más. Esa no es la persona que querés como líder de tu país. Mira, ahí nos estabas contando que tienen una campaña más ecológica para este año. Sí, fíjate que algunas gentes me dicen, Tono, no hemos visto sus afiches, etcétera. Lo que pasa es que yo considero de que ahorita vamos a entrar al proceso de Semana Santa. La gente un sector de la población pues ya pensando en vacacionar y en irse a pasar bien, y otro sector pues en participar activamente en las actividades religiosas. Entonces yo creo que no es el momento para acribillar con publicidad a la gente. Pues nosotros vamos a salir despuesito de Semana Santa con algunos viniles que son viniles biodegradables. No vamos a tener muchos, vamos a tener muy pocos en lugares estratégicos, solo para que la gente pues pueda visualizar que estamos participando y que soy candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala por la Unidad Nacional de la Esperanza. Y luego no quisimos saturar las calles. De hecho, pues hasta el día del sol de hoy no hay publicidad nuestra en las calles. Yo creo que los postes no tienen la culpa de soportar tanta contaminación. Sí, ¿verdad? Bueno. Pero yo creo que no es, inclusive los jardines, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, la Reforma es un lugar que se mantiene muy, muy bonito y con su grama, etcétera. Nosotros lo queremos replicar para la zona 18, para la zona 7, la zona 21, también eso verde y eso agradable. Vamos a sembrar jacarandas y vamos a sembrar esos árboles que son típicos de la ciudad de Guatemala, que en su época hay árboles que están de color naranja, de color morado, como ahorita las jacarandas tan preciosas. Y luego algo muy importante, son árboles que no te molestan el asfalto, ¿verdad? Porque digamos se han dedicado a sembrar cipreses y ficus y árboles que la raíz te levanta el asfalto y las planchas de concreto. A la Quinta Avenida, zona 9, por ejemplo, no puedes ir más allá de 15 kilómetros por hora. No podés, porque no te lo permite el asfalto levantado. Va sobre raíces, y eso te lo encontrás a lo largo y ancho de todas las zonas de la ciudad. ¿Por qué? Porque no tuvieron la habilidad en aquel entonces de sembrar árboles apropiados o árboles originarios de la ciudad de Guatemala. Si la ciudad de Guatemala solo es cuestión de ver la historia y leer la historia, y te das cuenta, y hay fotos de cuáles eran los árboles originarios de acá. Entonces, digamos, es parte de lo que queremos hacer. Entonces nuestra campaña va
va a salir más adelantito, y luego lo que menos queremos es contaminar. Claro, sí, eso de que sean biodegradables me parece una excelente idea. Sí, y vamos a salir también con unos mupis, con un picopito eléctrico que vamos, es el único, solo uno tenemos. Okay. Y es el que va a andar dando vueltas en toda la ciudad con 3 pancartas de tono coro y bocinas con una música digamos del partido. Y eso es lo único que vamos a tener. No estamos haciendo todo lo posible de no contaminar. Y me imagino que pues en redes sociales, medios digitales, pues también. Ahí sí, vamos a estar full en redes sociales y todos los medios digitales vamos a estar full en la medida que lo permite también el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy yo no puedo levantarme y decir, bueno, voy a pagar mis $200 de pauta y todo, no se puede, ¿verdad? Lo tiene que hacer directamente el partido. Y hay un techo que tenés que cumplir, ¿verdad? Entonces, digamos, hoy está todo regulado, y hay que cumplir, ¿verdad? No hay para dónde. ¿Sí? Claro, así es. Claro. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Me voy a ir un poquito para atrás en lo que dijiste, pero me acabo de recordar. Cuando estabas hablando lo de que los políticos que están corriendo para presidente o alcaldes, que lo que deberían de hacer es demostrar cómo van a hacer las cosas. Yo le decía a Carlos Cabal, si al principio, cuando estábamos comenzando con este podcast, yo le propuse, al final no lo paramos haciendo, no lo vamos a hacer, pero que hiciéramos un podcast enfocado precisamente en eso, este año, en política, y venir con todos los diferentes candidatos que hay. Bueno, explícame cómo lo vas a hacer, porque hay algunas propuestas que decís, ok, es factible, pero es factible a 10 años, 12 años, y si solo vas a estar en la presidencia, por ejemplo, que en la presidencia solo tenés 4 años, no tenés como en la alcaldía que puedes ser reelecto, ¿cómo vas a realmente ejecutar ese plan? ¿O qué parte del plan vas a ejecutar? Y voy a aprovechar a preguntar algo más. ¿Crees que si un presidente viene y dice, mira, este es mi plan de gobierno para 12 años, obviamente yo voy a estar 4 años, pero en estos 4 años voy a hacer A, B, C, D, y si se elige otra vez alguien de nuestro partido en las próximas elecciones, él va a ser EFG. ¿Crees que eso sería una buena estrategia para...? Y obviamente pues tenés que cumplir en el primer periodo para que se te crea que en el segundo se va a hacer, pero ¿crees que eso sería una buena estrategia para un presidente salir a hacer un plan largo en donde se puede cumplir, pero tenemos que mantenernos en el gobierno, digamos? La verdad es que sería una buena estrategia, pero para eso los diferentes candidatos deberían de conocer y de saber qué es política pública y el manejo de indicadores, por ejemplo, de todas las actividades del país. Y luego presentar lo que yo te comentaba en Santa Catarina, un master plan de desarrollo con visión a largo plazo. Y miren, aquí en Guatemala no ha dado resultado y ningún partido político ha podido repetir, precisamente porque no ha planteado esa estrategia. Y no es solo de plantearla, es de ejecutarla. Claro. Porque en el momento que en esos 4 años des los resultados que la gente quiere, pues la gente va a decir, no, miren, sigan, no hay problema. Por supuesto, aquí en Guatemala no existe la reelección, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí en la vecindad, El Salvador. Yo estoy seguro que la gente va a reelegir a Bukele. Yo estoy seguro que lo van a hacer sin problema. Sí. ¿Por qué razón? Porque Bukele ofreció 5 cosas, no se hizo bolas. Y de las 5 cosas ya va cumpliendo 10. Y entonces, digamos, la gente está contentísima. Sí. Inclusive hasta los familiares de los jóvenes que están presos. Hasta los familiares están apoyando al presidente, ¿verdad? O sea que... Es un fenómeno lo que él está haciendo. Increíble. Entonces, ¿ahí qué es lo que está pasando? Que él planteó un plan de gobierno y luego su trabajo fue ejecutarlo y dar resultados inmediatos. Sí. Pero aquí, ¿qué problema hemos tenido? Digamos que han hecho ofrecimientos y luego no los cumplen. Entonces la gente se decepciona. Era promesa solo para votos. Sí, la gente se decepciona porque la gente confió y dijo, perfecto, usted va a hacer tal cosa. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala nos ofrecieron el teleférico y nos ofrecieron que el tranvía, y ya estaban trabajando en el tranvía. Ahí están los videos. Dice, ya estamos trabajando, ya estamos haciendo el tranvía. Y el teleférico ya pronto estará funcionando. Me recuerdo haber escuchado del teleférico, pero hace 8 años, 10 años. Sí, ahí están los videos. Y entonces yo siempre paso viendo en la Roosevelt y digo, ¿será que ya van a colocar la primer toma? Lo único que miro son los sopes de la zona 3. No miro las cabinas del teleférico. Y ese es el problema donde se decepciona la gente. Sí. Porque vienen los políticos a ofrecer y ni siquiera saben
¿Qué presupuesto tiene el Estado o en este caso la municipalidad? Dicen, yo voy a hacer esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Si sumamos eso, no te alcanza el presupuesto de los 4 años para un ofrecimiento que estás haciendo, ¿va? Cabal. Por ejemplo, la primer línea del metro subterráneo para la ciudad de Guatemala. Esa primer línea del metro subterráneo que va a venir de Misco a la zona 15 por la Roosevelt subterráneo, que es donde se mueve la mayor cantidad de la población y en teoría es la primera línea que se debería hacer para conectar Misco y luego la segunda es para conectar Villanueva y ahí podemos utilizar el tranvía de la zona 21 a la zona 18 sobre la misma línea del tren. Cada uno de esos proyectos vale 5,000 millones de quetzales. Entonces, y la municipalidad a los 4 años tiene 8,000 millones. Entonces ahí donde yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo esta gente ha tenido las agallas de ofrecer esos proyectos si no van a tener la capacidad de hacerlo presupuestariamente hablando? Razón por la cual nosotros lo que hicimos fue una integración del presupuesto nacional con el presupuesto municipal. Entonces, digamos, la licenciada Sandra Torres lo tiene incorporado en su plan de gobierno nacional, el trabajo que se va a hacer en Ciudad de Guatemala, tomando en cuenta que aquí vivimos el 35% de la población. Entonces, digamos, este es un proyecto que tiene que salir de las arcas del presupuesto nacional. Por ejemplo, la MUNI tiene 2,000 millones de presupuesto al año, pero el Estado tiene, el organismo ejecutivo tiene 112,000 millones. Entonces, digamos, yo no puedo creer que con 112,000 millones de quetzales no puedan dejarle un buen recuerdo a los guatemaltecos que digamos, miren, gracias a Dios este presidente nos dejó esto y nos estamos gozando el metro, el teleférico, el túnel, el periférico, el circuito metropolitano o algo. Yo que tuve la oportunidad de hablar con un presidente de hace algunos buenos años, le dije, presidente, ¿sabe qué debería de hacer? Un teleférico en Panajachel. Entonces llegamos todos a Godines, ahí hay grandes planicies, ahí se hace el parqueo, ahí dejo mi carro de Godines y paso de Perico, bajo a Panajachel, aparte que sería bien lindo el viaje y el corto, paseo, más bonito. Bajo con una vista impresionante, lindo y todo. Me dijo, vos, Tonito, eso me suena a mí como politiquería, me dijo. Dije, ojalá pues está lavado el presidente, ¿va? Que ojalá que me esté escuchando, vas a ver de qué estoy hablando. Vas a ver de quién es. Sí, eso no es politiquería, eso es un proyecto que todo el mundo diría, wow, qué chilero, vamos a Godínez, llegamos después de Tepán, desayunamos en Tepán, llegamos del carro y bajamos chilero a ¿cómo se llama? Panajachel. Sí, que ya vieron que en genial. invierno es complicado en esa calle, llega un momento en Panajachel ya no caben los autos, pero bajaríamos, ¿verdad? Pero es falta de visión, ¿verdad? Digamos, lo que tenemos que hacer aquí en Ciudad de Guatemala. Miren, honestamente, en Ciudad de Guatemala el teleférico en la Roosevelt no funciona. El teleférico, todos sabemos que es para escalar montañas o para trasladarnos de un barranco a otro, pues, pero... Eso, de hecho, hace unos años, si no estoy mal, en el 2000... Antes, entre 2021 y 2022, estábamos trabajando, antes de estar con Andrés, yo trabajaba con mi amigo que se llama Michael y estábamos justamente trabajando los dos proyectos, el teleférico, y estábamos trabajando también Puente de Belice 2. Y recuerdo que después de miles de reuniones por todo lo que había que hacer, porque lo único que teníamos que hacer era un par de maquetas con impresión 3D, eso era realmente lo que estábamos realizando. El problema principal de construir el teleférico no era el tema de presupuesto, porque decían que ustedes sabrán más que yo no sé, yo solo entregaba la maqueta, pero el principal problema era ejecutar el proyecto y conseguir un buen proveedor que tenga la infraestructura para construir todo el teleférico, más que tenga eso de traer todo el material, traer a los ingenieros, porque realmente la parte de inclinación entre la montaña, la luz y todo eso iba a ser un gran problema. Imagínense si al final voy a inventar, los cables de tensión no generan la suficiente resistencia para que un carrito de esos no se caiga, eso generaría un caos total en toda esa vía. Y además ese era uno, y aparte del puente de Belice 2 era cómo unir las dos montañas, que es zona 18, vamos a ver, sí, entre donde está Portales, así digamos, es, sí. y Zona 18, zona 6. la calle Martí, zona así 6. Es. Entonces,
aquí hay un gran problema que no, aquí pasa un río, aquí hay un montón de casas alrededor en las montañas. Entonces al final termina siendo un tema también de proveedor y al final termina siendo un tema también de que el área de trabajo al final no es como que la idónea para poder revisar todo ese gran sistema de ingeniería civil, de física y un montón de cosas más. Entonces al final los proyectos se van cortando. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar cómo hemos hablado con vos. Fíjate que, imagínate, Japón, Alemania, tuvieron 2 guerras. Obviamente estamos hablando de contextos diferentes, pero tuvieron 2 guerras, las ciudades fueron totalmente destruidas. Luego, en menos de 50 años se volvieron a reconstruir. Como Guatemala, sin ninguna guerra, sin ningún problema, no ha pasado esa etapa en muchos sectores del país, ya sea problemas de transporte, problemas de salud y todo eso. Al final viene siendo un problema de que no tenemos los especialistas necesarios, de que no tenemos la parte de materiales. Y entonces, ¿cómo usted planea en el sentido de generar una idea, ya sea muy futurista o muy... ¿Cómo usted piensa? Ya sea, ¿usted piensa en 10 años a 20 o solo piensa en estos 4 años usted va a estar aquí para planear una idea? Por ejemplo, ya sea todas las propuestas que trae hoy en día, ¿cómo es que usted al final logra planear? ¿Planea a 10, a 20 o planea solo en esos 4 años hacia corto plazo? Sí, muy buena pregunta. Nosotros planificamos a 25 años. Digamos, toda la planificación se tiene que hacer con visión a 25 años y luego ahí lo que tenés que hacer es incorporar tus indicadores, tus factores de crecimiento para preparar la infraestructura en función de... Yo me recuerdo del programa Metrópoli 2000, que fue unos pincelazos de desarrollo urbano que dejó Manuel Colón Argueta en el año 1970. Ya decía Manuel Colón Argueta, miren, hay que preparar la infraestructura porque en el año 2000 vamos a tener 750,000 vehículos en la ciudad de Guatemala. Falló por 100,000 vehículos, ¿verdad? Porque teníamos en el 2000 más o menos 850,000 vehículos circulando. Pero lo predijo 30 años antes. Lo predijo 30 años antes. Y luego del 2000 para el 2023 duplicamos ese número. Ahorita vemos 1.8 millones de vehículos circulando y luego un crecimiento de motos impresionante porque la gente tiene mucha necesidad de transportarse. Y lo más cómodo es comprarse una su moto porque recuérdense que el transporte urbano de la ciudad de Guatemala únicamente mueve al 33% de la población. Quitaron los buses rojos de Tajo. Yo lo critico eso porque no debieron de quitarlo. Debieron de quitarlo, pero si ya tenían el reemplazo total, si no lo hubieran quitado paulatinamente. Pero aquí, ¿qué pasó? Dejaron sin transporte a un sector importantísimo de la población. Todas las zonas de la periferia de la ciudad se quedaron sin transporte. Están pagando hasta 10, 15 quetzales para salir. Entonces, yo creo que fue una mala decisión. Pero, ¿a qué quiero llegar? A que sí se puede planificar para el futuro, para que puedas trabajar tu infraestructura en función de. Y luego algo muy importante, hacer uso de la tecnología y de la capacidad de profesionales de talla internacional para entrarle a estos temas, ¿verdad? Porque digamos, miren, nosotros hay guatemaltecos brillantes, pero lamentablemente no trabajan en Guatemala, están fuera del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no han tenido las condiciones ni las oportunidades. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer uso de recursos de fuera del país para poder entrar a estos temas. Inclusive hasta es más transparente, ¿verdad? Porque abrís una licitación internacional y vienen los alemanes, los franceses, los ingleses. Yo, por ejemplo, ¿saben de qué me recuerdo? No lo vi porque no estuve en la época, pero lo he visto en redes sociales, que fuimos el primer país latinoamericano en tener nuestro tren eléctrico. El ferrocarril de los Altos no es una canción. Allá tuvimos la primera hidroeléctrica y el primer tren eléctrico a lo largo de América Latina. El primero fue en Nueva York y el segundo nosotros. Y luego con tecnología alemana. Por eso hicieron la hidroeléctrica, que hoy esa hidroeléctrica allá en el occidente del país ayuda a todo el sistema eléctrico nacional. Pero ahí lo pueden ustedes ver y vean la inauguración del ferrocarril de los Altos allá en Quetzaltenango. El tren eléctrico que tuvimos aquí y luego viene un presidente y dice, no, yo no lo quiero eléctrico, yo lo quiero de carbón.
y cambiamos la tecnología eléctrica y nos vamos, en aquel entonces nos vamos 40 años para atrás en tener esas locomotoras con humo y de carbón y después de combustible. Digo, pero ¿qué le pasó aquí a Guatemala? Y revísenlo, métanse ahí al YouTube y van a ver la inauguración de la estación del ferrocarril de Los Altos y el tren eléctrico. Era una maravilla. Digo, pero ¿por qué nos hemos perdido? Si Guatemala ha sido líder no solo en Centroamérica, a lo largo de América Latina. Imagínense, primero fue Nueva York y el segundo nosotros. O sea, la gente aquí con mucha visión y bien pilas en los años aqueos de trabajar políticas con visión a largo plazo. Miren, esa hidroeléctrica allá en el occidente del país le da energía eléctrica al 30% de la población. Imagínense qué visión. Y lo hicieron no para la población, solo para el tren. Pero lo hicieron grandísimo para que funcionara. Ahorita estuviéramos gozándonos todavía el tren eléctrico en aquel sector del país y ya debería de estar la línea 5, la línea 10, la línea 12. Inclusive transportar las cargas de puerto a puerto debería ser con tren. Mucho más rápido, Miren, más eficiente. Ahí está la infraestructura tirada. Yo siempre me recuerdo cuando los huitecos dicen que Zacapa tienen 2 estaciones. La estación del tren y el verano, que nunca llueve, ¿verdad? Pero miren, pasaba ahí el tren, ahí está la estación todavía ahí en Gualán, bonita, y la de Zacapa, ¿verdad? Pero, digamos, hemos ido para atrás. Y lo que pasa es que ha sido falta de voluntad política, de visión y el tema de corrupción, ¿va? Ustedes que no, la corrupción no ha dejado avanzar en temas, porque el Estado tiene plata, imagínense, 112 mil millones de quetzal. Por supuesto, ahí están los sueldos de los maestros, de los policías, de salud. Pero tampoco podemos decir que tenemos un extraordinario sistema de salud, todo lo contrario, no hay medicina, no, la gente desmotivada porque la gente no quiere ir a los hospitales, ¿verdad?, nacionales, y debería ser. Miren, antes las escuelas públicas y los hospitales nacionales eran lo mejorcito que había. Y ahora es al revés, ahora todo tiene que ser o privado, si no pasas. Entonces, yo creo que todo se planifica. Bueno, mi característica y lo que hemos acostumbrado es planificar para 25 años. Obviamente te tocan trabajar 4, pero dejaste planificado lo que yo hice en Santa Catarina. Ese plan maestro de desarrollo municipal 2025 lo hicimos en un libro y se quedó en todos los hogares de Santa Catarina a decirles, miren, si yo no estoy, exigen que ese programa se cumpla, porque lo hicimos con ustedes, no me lo fumé yo, lo hicimos con los vecinos bajo la política de participación ciudadana. Entonces, digamos, los vecinos bien empoderados, inclusive llegué al extremo en el libro de decir, por ejemplo, si Carlos había hecho la propuesta de escuelas de tercer nivel, ahí puse que Carlos fue el que propuso y el resto de la población avaló. Y eso está en el libro que le damos a la población. Yo creo que sí tenemos que planificar, usar tecnologías de última generación, profesionales. Sí, hay que reconocer que en Guatemala tenemos gente pilísimas, extraordinarios, profesionales de primer nivel, pero si tenés que hacer uso de gente de fuera, lo tenés que hacer, porque las experiencias y las lecciones aprendidas para lo que queremos hacer están fuera, sí, ¿verdad? Ya. Y entonces, por ejemplo, me invitaron para la República Dominicana para ir a ver la tercera línea del metro, okay, en República Dominicana, y luego me invitaron también para ir a ver la construcción de la línea que va del aeropuerto a la Plaza Bolívar en Panamá. Ya es la tercera línea, o sea, Panamá. ¿Y qué hizo Panamá? Está asignando un porcentaje de los fondos del canal para el desarrollo del sistema de transporte. Yo le decía a la licenciada Sandra Torres, aquí no sabemos pues qué cantidad de dinero se reciben de regalías por la producción de petróleo, pero ¿por qué no una iniciativa, Ligda, para que esas regalías, que no sabemos cuánto es, pero hay que investigarlas, que debe ser bastante pues, porque el petróleo es caro? Sí, seguro. Que esas regalías, y si no hay que ajustarlo, que esas regalías vayan exclusivamente para el desarrollo del transporte para el país, ¿verdad? Porque el tren hay que habilitarlo. Sí. Eso ya lo estamos pidiendo a gritos. Ahí deberían de ir los furgones. Entonces ya cuando sacas esa cantidad de trailers de las calles y carreteras del país, ya vamos a respirar tranquilos en el tema del tráfico. Sí, seguro. Y ahora, una de mis últimas preguntas, porque imagino que usted está súper ocupado. No hay problema. Pero el tema de UNE, ¿por qué al final eligió el partido de UNE? ¿Por qué se inclinó por ese partido? ¿Qué usted le veía a futuro? ¿Qué planes dijo? Bueno, yo hago match con estos planes.
de la licenciada y todo lo demás? Lo que pasa es que no lo elegí yo, tuve el honor que me eligieran a mí. Entonces fue un poquito al revés. ¿Usted puede haber dicho no? No, sí es cierto. Sí. Inclusive algunas otras organizaciones políticas pues les dije que no. Y yo a la licenciada Sandra le dije que sí porque a ella la conocí en el año 2008. Somos amigos desde ese entonces. Y yo veo en la licenciada Sandra, por el honor que tengo de ser amigo personal de ella, veo una persona con mucha visión, una persona conocedora del Estado. Y luego coincidimos en la visión y el interés de hacer proyectos extraordinarios para el país, digamos. Ella tiene clara la visión. Lo que más me encantó de ella, que me dijo, Tono, tenemos que entrarle duro a la ciudad de Guatemala porque aquí es donde vivimos y si no, se va a convertir en un gran caos. Yo sí tengo clara la película, Tono, que tenemos que invertir en el metro subterráneo, en las entradas de segundo nivel para la ciudad de Guatemala. Necesitamos hacer túneles en lugares donde ya se nos complicó la ampliación de carreteras y luego tenemos que hacer el anillo departamental para que el transporte pesado no pase por Ciudad de Guatemala. Entonces, digamos, sí. Yo coincidí, sí, urge. Yo coincidí con ella en los proyectos que se necesita para la Ciudad de Guatemala y le dije, mire, Ligda, lo que necesito es su compromiso de apoyarme a la hora que yo sea el alcalde, de apoyarme para la ejecución de estos proyectos, porque yo no quiero ser irresponsable de ofrecerle a la ciudadanía, voy a hacer el metro, voy a hacer el teleférico, voy a hacer el tranvía, voy a hacer todo, y solo tengo 2,000 millones de quetzales y no va a alcanzar para eso. Entonces no quiero ser irresponsable, pero si usted me ayuda, licenciada, y al final me dijo, Tono, es mi compromiso y lo voy a plasmar en mi plan de gobierno, y efectivamente, ahorita en el lanzamiento ya de su campaña, ella manifestó ese compromiso de apoyar a la ciudad de Guatemala. De las 4 entradas a la ciudad de Guatemala, tiene que ser en segundo nivel el periférico departamental, la primer línea del metro que da tiempo, se hace en 3 años, entonces da tiempo a la primer línea. Y esas inversiones, pues me dijo, Tono, con todo gusto, eso las vamos a hacer desde el Ejecutivo, lo vamos a apoyar a usted como alcalde. Ayer estuvo ella en una entrevista en una radio y en un canal y dijo, miren, me he comprometido con Tono Coro para apoyarlo en esos grandes proyectos que necesita la ciudad de Guatemala. Y luego hay algo importante que no hemos hablado, pero en otra oportunidad lo podemos hacer, el tema del agua. Miren, el agua necesita una inversión de $600 millones para traer agua de la montaña para la ciudad de Guatemala. Porque aquí perforamos a 2,500 pies y ya no encontramos agua. Y luego la ciudad de Guatemala no tiene sistemas de abastecimiento superficiales. Y los subterráneos se agotan cada día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, no hay alternativa. Hay que traerle agua de la montaña para el área metropolitana. Y otra cosa que me encantó de la licenciada Sandra, me dijo, Tono, tenemos por fin que crear el distrito metropolitano. Los municipios del área metropolitana son ciudades dormitorios, Tono, y la gente viene a trabajar a la ciudad de Guatemala. Y la ciudad de Guatemala a lo largo de los años ha sido egoísta, no ha querido trabajar con los municipios para solucionar temas de transporte, de agua, de basura. Eso tiene que ser integral en el área metropolitana, Tono. Entonces, esa es la razón por la que la licenciada me convenció. Me invitó a participar y le dije, mire, licenciada, aquí tiene un soldado más para trabajar por su proyecto. Inclusive yo empecé a trabajar con ella y ni siquiera tenía la propuesta para ser candidato a alcalde. Yo le dije, ni para hacer nada. Yo simplemente me comprometí con ella a trabajar. Ella no me dijo, mire, se viene, yo le doy de alcalde o de diputado, no. Me dijo, mire, Tono, ¿qué quiere? No, yo nada, le dije, no tenga pena. Lo que quiero es trabajar y me encanta su propuesta. Y así fue como yo empecé a trabajar y así fue como se dio el tema de la candidatura, que llegó un día, me dijo, Tono, ¿quiere ser nuestro candidato a alcalde? Le digo, Ligda, yo ya estoy medio retirado. Tono, usted con toda la experiencia que tiene no la podemos dejar a la deriva, me dijo. Y entonces yo sí quiero, bueno, si le sirvo de algo y no la afecto, le dije, con todo gusto, pues, ¿verdad? Porque no quisiera convertirme en un problema para su candidatura. No, me dijo, además usted es mi amigo y yo lo necesito en mi equipo. Bueno, licenciada, si eso sirve, pues yo con todo gusto pues estoy listo para trabajar. Esa es la razón por la que estoy
incorporado en el partido político, que es el que tiene en su plan de gobierno una propuesta formal, coherente y técnica para la ciudad de Guatemala, porque no tenemos otra salida. Buenísimo. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta más y te voy a pedir un consejo para terminar. Muy bien. La pregunta es, yo sé que, pues obviamente, evidentemente, ahorita no, y no te estoy preguntando si esto es una decisión tomada, pero ¿alguna vez has acariciado la idea de la presidencia? ¿Es algo que te llame la atención a futuro? ¿Crees que te ves en ese puesto o definitivamente es algo que no te llama la atención? Bueno, yo creo que todos los políticos y hasta los que no somos políticos, hasta los que no son políticos, tienen en algún momento dado pues ese tema en la mente. Uh-huh. Por supuesto que no es algo que me quita el sueño, pero estoy listo y preparado a la hora que nos toque servir. Pero no es algo que lo tengo ahorita ni estoy trabajando para eso, ¿va? No, la verdad es que mi campo es más eminentemente municipalista, pero nunca diga nunca, ¿va? Entonces, sí, entonces, si en algún momento dado, pues en el futuro se da la oportunidad, que insisto, no es algo que estemos planificando ni trabajando para eso, pues sería un gran honor poder poner en práctica, pero primero creo que hay que demostrar lo que se puede hacer para una ciudad, para que la gente esté con ese grado de satisfacción de sus servicios esenciales, y para mí eso es lo más importante en este momento. Ok, buenísimo. Y antes de pedirte el consejo, quiero regalarte uno de estos. Escribí este libro hace unos días y tiene un concepto un poco particular. Vos puedes leer el libro de izquierda al centro, se acaba en el medio, uh-huh. Y luego, si lo querés leer en inglés, literalmente solo le das la vuelta. Ah, qué bonito. Y está el mismo contenido ahí. Entonces, muchas gracias, Andrés. Te lo quiero regalar. Son frases de éxito que yo he utilizado. No son frases que constantemente estoy diciendo, es importante aclarar, sino pequeñas cosas que son como cosas que yo he utilizado para tener éxito. Y pues espero que te guste, que te sirve, y pues que sigas trabajando durísimo por mejorar Guatemala, hacerlo un lugar próspero y lleno de gente exitosa. Y ahora sí te voy a pedir el consejo. ¿Qué consejo le dejarías a la juventud que quiere salir a perseguir sus sueños, pero obviamente se están encontrando con obstáculos? Muchas gracias. Primero agradecerte por el libro, muy, muy amable. Gracias ahí por compartir tus frases de éxito. Lo vamos a leer inmediatamente. Te lo agradezco mucho. Es una lectura rápida, 20 minutitos. Como ustedes tienen en Twitter ahí, lea eso y sí. Saca el pecho. Sí, no, sí. Y muy buena foto, mejor que muchos rótulos que estoy viendo de afuera. Está photoshopeada por él, mira. Está bien hecha, felicitaciones, bien hecha. Pues, bueno, consejo a la juventud que se incorporen a la vida política, económica y social de su ciudad, de su país. Los jóvenes juegan un papel muy importante y mi consejo es que se preparen académicamente, que sean emprendedores, digamos. En tu caso vemos a un joven con muchísimo éxito, emprendedor desde muy jovencito, porque tuve el honor ahí de conocerte hace unos buenos años, y yo creo que admiro y aprecio mucho tu entusiasmo, digamos, de ser emprendedor, y yo creo que tú eres un extraordinario ejemplo para los jóvenes que desde muy joven empezaron a trabajar y a luchar para salir adelante. Yo creo que el consejo que le doy a los jóvenes es precisamente eso, digamos, que se preparen académicamente. No hay otra forma de salir adelante si uno no se prepara académicamente, y luego visualizar en dónde puedes iniciar un emprendimiento. Y la mejor forma, digamos, de salir adelante es ser uno emprendedor, pequeño emprendedor, y que luego el reto es que te puedas convertir de pequeño a gran emprendedor, y eso te tenés que preparar para eso. Los jóvenes se tienen que preparar. Es evidente que los jóvenes también necesitan una oportunidad, y por eso es que en el plan de gobierno municipal hemos decidido declarar la educación como prioridad municipal. Nosotros íbamos a trabajar con los jóvenes en tema de desarrollo deportivo, primero el desarrollo en el campo de la educación, desarrollo deportivo, desarrollo técnico para el emprendimiento y su capital semilla para su primer negocio, y luego la oportunidad de becas en el extranjero. Mira cuántas becas tiene Guatemala en el extranjero que se manejan en Segeplan, y nunca hemos escuchado un anuncio: señores jóvenes,
por favor vengan a inscribirse a CGPLAN, que hay 150 becas para diferentes países. Estoy seguro que si la TGW saca un anuncio y en las redes sociales sale un anuncio, todos los jóvenes van a hacer cola y los mejorcitos calificados estarán yéndose a los diferentes países a estudiar. Y entonces nosotros sí queremos habilitar eso, y ese es mi consejo para los jóvenes, que se preparen académicamente y que estén listos para el emprendimiento, que es la única forma de salir adelante. Buenísimo. Muchas gracias, Tono. Muchas gracias. Apreciamos muchísimo tu tiempo. Sabemos ti, que, André, muchas gracias. que estás ocupado, que estamos empezando a darle ya el tema de campaña, y pues te deseamos muchísimos éxitos. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Buen día.